Muy buenas tardes, nosotros vamos a seguir con un estudio que estamos haciendo en el libro de Primera de Timoteo, comenzando con un momento de oración. Padre, te doy gracias por hoy día, gracias por lo que nos acompaña y gracias por darnos las oportunidades de seguir avanzando en nuestra relación contigo. Gracias por tu paciencia con nosotros, pero también, Señor, deseamos que cada uno de nosotros tengamos una ambición sagrada, digamos, para que podamos siempre hacer mejor y más para ti. Gracias, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros, yo me acuerdo cuando estaba en la Fuerza Aérea, un joven de 18 años, recién salido del liceo, y yo me acuerdo viajando allá, llegué a la base del Lackland Air Force Base, allá en Texas, y me acuerdo que nosotros recibimos uniformes. Un único problema con el uniforme que yo tenía es que con las mangas. No que la manga sea demasiado corta o demasiado larga, sino que era plano, así no había nada. Así que yo vi a otra persona en la base con 1, 2, 3, 4, 5, 6 o algunos más aquí, pero mi uniforme no tenía ningún palito, digamos, para acá. Entonces yo era recién principiante, digamos, recién entrando. Entonces me acuerdo que después cuando recibí, incluso yo salté de 0 a 2. Entonces ya tenía 2. Yo sentía como yo había subido a algo mucho más que ya había, ¿cierto? Era todavía bajo los rangos en el estatus, digamos, de la Fuerza Aérea, pero tenía 2, era más que 1, 0. Después tenía 3 y aún llegando hasta 4, un Staff Sergeant. Entonces cada vez el deseo es subir, pero hay ciertos requisitos que está pidiendo uno. No solamente por la cantidad de tiempo, a veces yo escucho que en ciertos servicios acá en Chile que es por la cantidad de tiempo siempre sigue subiendo, pero ya tiene que hacer varias cosas que tiene que encajar hasta la recomendación de sus superiores y todo para que uno pueda conseguir el próximo rango. Entonces, nosotros estamos estudiando 1 de Timoteo y ya vimos como el versículo base de este estudio que estamos haciendo, 1 de Timoteo 1, y versículo 18, la última parte, donde dice, milites por ellas la buena milicia. Entonces, estamos hablando de que estamos nosotros en una guerra espiritual. Timoteo sí, ha subido en rango, pero para subir el rango también tenía que ayudar a otros a subir, y Pablo está dando aquí son los requisitos. En particular, vamos ahora a 1 Timoteo capítulo 3, porque habla sobre el obispo. Ahora, bíblicamente, obispo, anciano, pastor es el mismo, la misma posición, es el mismo oficio, solamente habla de aspectos diferentes. ¿Okay? El pastor habla de su cuidado del rebaño, el anciano habla de su madurez espiritual en estar trabajando con gente, y el obispo habla de su habilidad administrativa de coordinar todo lo que está sucediendo adentro de la congregación bajo su cuidado. Entonces aquí está diciendo capítulo 3, versículo 1, si alguno anhela obispado, ¿okay? Uno anhela subir en el rango, no solamente voy a ser un hermano, ahora quiero ser obispo. Qué bueno que tenga esta ambición, esa ambición sagrada, por decir, o una ambición santificada, pero va más allá del deseo. Tiene que también tener los requisitos necesarios para que pueda llegar al próximo nivel. Entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, bueno, lo desea, pero, aquí viene el pero, a los requisitos, es necesario, no es opcional, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, novaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y no el neófito, no sé, que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en lazo del diablo. Versículo 8 en adelante, después cambia para hablar sobre la segunda posición o oficio que se menciona. Por ejemplo, en el libro de Filipenses capítulo 1 habla de los obispos y diáconos. Aquí también dice,
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Y después también dice que sus familias, las mujeres de ellos, los diáconos, versículo 12, sean marido de una sola mujer también, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque lo que ejercen bien el diaconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, yo fui muy rápido en parte de los diáconos porque yo quiero destacar mayormente para el obispo hoy día. Entonces vemos de que en verdad el paralelo no es absolutamente perfecto, porque en lo que tenemos en el ejército, la fuerza aérea, la armada, etc. Entonces una vez que uno está en este nivel, manda lo que está abajo, pero en el ejército de Cristo es diferente, como dicen en el libro de Efesios 5:21, cada uno someteos los unos a los otros, o en 1 de Pedro 5:1-5 también, Pedro dijo a los ancianos que ya están entre vosotros, yo anciano también, y después empieza a dar los requisitos de un anciano, un pastor, un obispo, que si no sea un jefe, que no esté sobre el rebaño, sino que sea un líder por ejemplo. Entonces con esto nosotros vemos que Dios quiere líderes en la iglesia, no jefes en la iglesia. Jefe es alguien que tiene que acordarle a gente, yo estoy en cargo, es alguien que manda, es alguien que está quizá pesado. Un líder es alguien que dice que yo sigo al Señor, como Pablo dijo en 1 Corintios, dijo, 11:1, dice que sígueme como yo sigo a Jesús. Entonces ese es un líder, y estamos hablando de quién que va a subir, no porque hay, como se llama, una jerarquía en la iglesia, sino que hay mayores responsabilidades. Como la Biblia dice que el que fiel en poco, yo le va a aumentar más responsabilidad, y eso es básicamente lo que estoy hablando. Entonces, en los tiempos bíblicos, había un filósofo griego, Aristóteles, que mencionaba los requisitos para un mensajero embajador. Yo veo que también se ha usado estos también en nuestros, yo creo que en nuestro estudio hoy día, que lo que se requiere de uno es ethos, pathos y logia. Ethos, pathos, logia. Ethos es el factor de que uno está viviendo el mensaje que él proclama. ¿Okay? Es decir, no es un padre y gatica. Ethos, de donde viene la palabra ética, es una persona que su vida, su testimonio de vida, no contradice su testimonio de boca o su mensaje. Logia, como la palabra labas o logos, habla del mensaje mismo, y pathos, en este caso, significa pasión por el mensaje que le va a dar. Entonces, esas tres cosas, ethos, pathos y logia, es decir, que si yo fuese un mensajero en tiempo bíblico, yo fuese enviado a dar un mensaje, yo tengo que primeramente que al llegar a mis lectores o el público va a recibir el mensaje, que mi testimonio no va a descalificarme para que me escuchen. La pasión que tengo no es como algo que por la importancia del mensaje yo estoy apasionado, y que el mensaje que le voy a dar es exactamente al pie de la letra, en todo sentido, igual como lo que me fue encomendado. Entonces, esto es un siervo de Dios. Cada siervo de Dios debe tener ethos, pathos y logia para servir al Señor. Me acuerdo una vez viviendo en La Serena, mi vecino, que tiene más o menos un rango en la sociedad en cuanto a ministro de algo, me acuerdo. Y me acuerdo, él vino a visitarme una vez y yo tenía un hermano de la iglesia presente, y estuvimos conversando en la casa cuando llegó mi vecino. Y entrando él vio que estaba hablando algo de la Biblia y dice, ¿usted también es un ministro? Porque obviamente mi vecino pensaba que yo, pastor, soy un ministro, que es un término tanto en Estados Unidos, yo creo acá también, que un ministro es como el pastor encargado de la iglesia es el ministro. Entonces él preguntó a este hermano de la iglesia, ¿usted también es un ministro? Y él respondió correctamente, bíblicamente, sí, lo soy. No era alguien con una posición en la iglesia, pero era alguien que era un siervo de Dios. Porque ¿qué significa un ministro? Ministrar es sinónimo de servir.
yo siempre digo, cada uno un ministro, cada uno que tenga un ministerio. Yo creo que cada uno de ustedes en su iglesia, en nuestra iglesia, otra iglesia, debe decir, ¿qué hago yo por el Señor a través de la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre? Entonces resulta con esto vemos de que hay diferentes tipos de ministerios, pero a mí me gustaría poner en dos clases. Una clase de ministerio son los que tienen una influencia sobre lo que está bajo su cuidado, y otro es de los unos a los otros. Esos dos yo veo, por ejemplo, están en 1 Timoteo 3 en requisitos, porque el que es influenciador es lo que yo llamo, o que la Biblia llama un obispo. Un obispo es alguien que tiene la posesión o el ministerio de influenciar a los que está bajo su cuidado. Después la Biblia dice siempre los unos a los otros, que son para toda la gente de la iglesia, pero los unos a los otros hay que amar, hay que perdonar, hay que ayudar, hay que someterse, todos los unos a los otros. Y eso uso la segunda parte del capítulo que habla de los diáconos. La palabra diáconas en griego significa nada más un esclavo o un siervo. Entonces es otra palabra para decir que lo que no son los administradores de la obra, los demás, esos son sus requisitos también, que ellos están con cierto ministerio. Sabemos que para entender quién es un diácono, hay que volver a Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 vemos los primeros diáconos y la historia cuando la iglesia de Jesucristo estaba creciendo abrumadamente, muy rápido, y vemos de que había judíos y había griegos que estaban como las viudas desentendidas. Entonces resulta que los griegos estaban cuidando mucho a sus viudas, pero los hebreos habían desatendido las viudas de la congregación, de tal manera que eran los pastores que estaban haciendo todo el trabajo. Entonces dice, escoge 7 hombres llenos del Espíritu Santo para encargar de este trabajo de atender las necesidades de las viudas, ¿cierto? Preparar comida, servir comida a ellos. No había las instituciones, organizaciones hoy día para ayudar a las viudas. Entonces, era gente para hacer el trabajo físico, no era un diácono, no era como un pastor en espera, no era una persona que estaba en un grupo o comité sobre la iglesia, sino que era el siervo de Dios trabajando en otras áreas, no tanto como el influenciador. Así que yo he puesto por esa razón los requisitos del obispo son mayor que los requisitos del diácono. Entonces, sabiendo esto, nosotros vemos de que aquí vamos a ver como 16 virtudes que está en 1 Timoteo capítulo 3, que dice que es necesario, no como es opcional, o yo recomiendo bastante, es necesario. Así que uno dice que él no es, esa persona debe cuidarse de entrar en esto, como la Biblia dice que en el libro de Santiago dice, no seáis muchos maestros porque tendrá mayor condenación. Sin embargo, también dice que nosotros debemos, como dice el libro de Hebreos, nosotros también debemos, a muchos de ustedes que ya deben ser maestros, pero no han tenido ese deseo de madurez, de seguir avanzando. Así que hay un equilibrio acá en la Biblia sobre subir en rango, entre comillas, en la iglesia. Uno es, no lo haga precipitadamente, porque puede ser que si no está cumpliendo hay mayor condenación. Pero al otro lado dice que muchos están contentos de estar en un nivel donde no ha cambiado nada en 10, 15 años, sigue sentado en la misma silla en la iglesia todos los domingos, ha escuchado cada mensaje, pero no están haciendo nada para avanzar en su vida espiritual. Entonces, cuando vemos las 16, la primera mencionada aquí es como el resumen de todo. Dice, en 1 Timoteo 3, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es que encaja todos las demás virtudes o valores. Irreprensible significa más allá de acusación. No significa alguien sin pecado, no significa alguien que no luche en áreas de su vida, pero sí significa alguien que es más allá de acusación. Tiene un testimonio intachable de ser, es un buen ejemplo para seguir.
porque si el pastor, que puede ser que tenga una lengua dorada de predicar tan preciosa, pero si su mensaje no encaja, entonces ya no está cumpliendo con esos bajos y logia. Su ethos está descalificando para que la gente escuche el logia. Entonces con esto vamos a ver de que dice en 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto os ruego que me imitéis. ¿En cuántas ocasiones Pablo dice, por favor, imítame? 2 Tesalonicenses 3, 2 Timoteo 3, en Hebreos 13, versículo 7 dice que hay que observar la vida de los pastores, considerar cuál ha sido su conducta, su fe y imitarlo. Entonces, imitarlo después de observar, no dice que ciegamente. Yo conozco muchas congregaciones donde la gente ciegamente siguiendo un hombre que en verdad sus valores no son muy admirables. Ahora, entonces cuando empieza ahora, volviendo a 1 Timoteo 3, estas cualidades que están mencionadas, 16, no solamente está dirigido hacia el líder que está contemplando ser obispo, pero también encaja a toda su familia, encaja su matrimonio. Mire que dice versículo 2, dice marido de una sola mujer. Versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Puede ser que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces versículo 12 dice: los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas también. Dice que estos 16 virtudes, valores, requisitos deben estar en toda la gente en la congregación, deben ser todos los cristianos. Pero no, sabemos que no siempre todos los cristianos están siguiendo muy consecuentes su fe. Por esa razón, estas virtudes son para todos, pero obligadamente en los líderes estas cosas. Entonces, en nuestra iglesia, por ejemplo, no solamente estamos pidiendo esto del pastor o misionero que está en cargo de la iglesia, también si alguien está en cargo de los jóvenes, también si alguien está trabajando con la pareja, si alguien también está trabajando en cargo de los niños, o alguien está trabajando aún en cuanto a otras cosas. Así que no solamente para el pastor, es para administrador, que significa la palabra obispo, ¿cierto? Entonces, episcopa, si está hablando sobre uno que está administrando la obra del Señor, y hay varios niveles de obra del Señor adentro de una iglesia. Entonces, en el matrimonio dice marido de una sola mujer, así que no hay lugar en el ministerio, tanto el pastor o otros ministros en la iglesia, de hombres que no son fieles en su matrimonio, que lleven su matrimonio como un ejemplo y que no están ni acusados, ni participando, ni culpables de infidelidad. Es decir, una sola mujer. Y después también los que están como trabajando y su matrimonio está siendo negligente con su familia, con su esposa. Entonces vemos cómo Dios va a pedir que alguien deja a la familia, que era la institución, la primera institución creada por Dios, es la familia, es el matrimonio, no es la iglesia. ¿Y cómo puede ser Dios está pidiendo que un hombre que encarga de la iglesia perdiendo su familia? Y la verdad es que hay muchos testimonios de siervos del Señor que han perdido sus familias en su afán de ganar al mundo. Y ese no agrada a Dios, porque Él mismo dice que marido de una sola mujer que tenga sus hijos en sujeción y todo lo demás. O sea que, por ejemplo, si yo voy a enseñar sobre matrimonio y de repente me toca enseñar mensajes sobre matrimonio, si yo tengo un desastre como un matrimonio, ¿qué derecho me da para estar predicando? Mire, varones, hay que amar a su esposa, y si no amo a mi esposa. Entonces, en ese sentido, en estos requisitos siempre es decir que yo tengo que vivir el mensaje antes de predicar el mensaje. También habla en versículos 4 y 5 sobre que tenga a sus hijos con sujeción. Los hijos de pastores, igual como los pastores, igual como todos ustedes, todos somos pecadores, la naturaleza de Adán, salvo por la gracia de Jesucristo, y Dios está haciendo una obra en progreso. Filipenses 1:6 que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, pero ese perfeccionará va a suceder al día que yo parte de este mundo rumbo al cielo. Mientras tanto, no soy perfecto, así. El requisito es ser perfecto sin pecado. Ni yo ni ninguno que yo conozca puede subir un púlpito y ser pastor. Pero sí, nosotros queremos de que un pastor tiene
en la familia que sus hijos están siguiendo su influencia. Porque yo digo esto, es práctico eso. Si mi familia no me va a seguir, ¿cómo pueden pensar que los demás me van a seguir? Es decir, que hay muchos pastores y muchos siervos de Dios, muchos obispos, que viven un mensaje público y otro mensaje en la casa. Y los hijos ven esto, cuando los niños están acá, si ve un niño que está burlándose de su papá, porque resulta que ellos ven que todo el papá está de una manera y ellos están como riéndose sabiendo que en la casa del papá es otro hombre, otra bestia, otra cosa ahí adentro de la casa. Su vocabulario en la iglesia es una, su vocabulario en la casa es otra cosa. Entonces con esto vemos en Romanos capítulo 2, en Romanos capítulo 2, vemos que Pablo está retando la situación de los judíos porque dice, capítulo 2, versículo 19, y confías que eres guía de los ciegos, hablando de los judíos, y especialmente el liderazgo de los judíos, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y que tienes la ley, la forma de ciencia y la verdad. Después mire su cargo, digamos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonrarás a Dios. En otra palabra, padre gatica que predica y no practica. Y ese primero de Timoteo capítulo 3 dice que si quieres subir el rango, entonces comienza con tu vida antes de la responsabilidad y menos de un título. En la Biblia no es tan importante títulos, es fidelidad. Entonces resulta que con todo esto nosotros vemos de que debemos ser la misma persona tanto adentro, tanto afuera de la casa. Y dice aquí entonces que en 1 Timoteo 5 versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, peor que un incrédulo. Yo conozco hombres que quieren puestos altos en la iglesia, pero su hogar es un desastre. Está dispuesto de ayudar a cualquier persona en la calle, pero el hogar falta de cosas. Y aquí dice que hay prioridad. Si no puede mantener la iglesia y tu familia, entonces ¿qué debe elegir? Elegir su familia. Porque si dejan la familia para servir a Dios en la iglesia, va a perder la familia y al perder la familia también va a perder la iglesia. Entonces, en ese sentido, ojo, alguien que es un buen siervo de Dios, que quiere hallar enciclopedia bíblica en su cabeza y sabe todos los versículos, puede dar un mensaje como orador, como Apolos y todo en la Biblia, sí. Sin embargo, su hogar es un desastre, ese mismo debe descalificarlo. Dice, mire, en vez de predicar tanto, ¿por qué no vaya a arreglar con la esposa, con los hijos? ¿Por qué no empieza a tener un mensaje para el mundo de que la familia es importante para Dios? Entonces, en ese sentido, la familia es importante. Ahora, eros, pathos, logia. Eros, entonces, la parte de ética. Yo me acuerdo que yo en mi juventud, trabajando como salvavidas, también yo era instructor de salvavidas, yo preparaba jóvenes, niños, niñas, para prepararse para que yo pudiera pasar la prueba para ser con la Cruz Roja, para ser un salvavidas, para trabajar tanto como en una piscina municipal, tanto allá en la playa allá. Y yo tenía que dar las instrucciones y después una prueba. Pero había ciertos jóvenes que no tenían, así que niñas que no tienen la fuerza para ayudar a salvar a una persona. Otros que no tenían la capacidad de realmente pensar en momentos rápidos y no sabían de manejar las situaciones de estrés o de pánico, etc. Si están en una ola grande y está pegado así, van a perder todo. Entonces yo dije, lo siento, no van a pasar. Ya tenía jóvenes destrozados porque de su visión y mente, sueño en la vida era ser salvavidas y resulta que yo dije, no. Pero ¿qué pasa? No tenía los requisitos necesarios para ser un salvavidas. Y si yo paso para decir, no, pobrecito, no quiero que esté llorando, ya, ok, ya, puede dar, ok, pasa. Entonces, capaz que el riesgo a la vida de ellos, porque cuando uno trata de salvar la vida de alguien abogado, puede ser sumamente peligroso. No solamente puede ser peligroso para ellos, puede ser peligroso a la persona que no va a recibir la ayuda que necesita.
Bueno, en un sentido, los pastores y los siervos del Señor son salvavidas de almas. Y si una persona sube a una posición donde va a estar en cargo de una obra, y si no sabe la menor idea de lo que está pasando, no tiene estos requisitos, va a también ser de mucho riesgo, puede poner en peligro almas que está confiando en alguien que no sepa cómo entenderlos en la forma correcta. Y por esa razón, Pablo muy claro aquí dice, mire, si quieres ser obispo, absolutamente, qué bueno, felicidades, quieres ser obispo, quieres ser pastor, quieres ser anciano, quieres ser director de jóvenes, qué bueno, pero, y ese pero importante, pero es necesario, y vamos a tener una lista, para saber lo que necesita hacer. Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que nosotros somos embajadores de Cristo a un mundo. Así que en la ciudad de Iquique, nosotros tenemos, especialmente durante el verano, cuando no había COVID por lo menos, una cosa que se llama turistas. Un turista y un embajador son dos cosas muy diferentes. En mi edificio, que hay algunos residentes que son o dueños o son ellos que son residentes todo el año, pero había otros que compraron sus departamentos porque están frente a la playa, que hay muchos que han comprado para arrendar a turistas durante el verano, ganar un poco de plata. Entonces resulta que hay una diferencia que subiendo y bajando el ascensor, la gente que está en el edificio, porque son residentes, hay mucha cortesía entre vecinos, etcétera, mantienen la limpieza y todo así, pero hay otro grupo que son nada más, aquí piensa es un hotel. Entonces alguien puso allá un letrero que dice, señor turista, acuérdese que este edificio no es un hotel, por favor respeta a los que viven aquí. Y era alguien muy porque la música todas las noches fuerte, en la madrugada y todo eso, porque un turista está para pasarlo bien. Un turista es de corto plazo. Un turista sabe que se va a ir algún día, no importa lo que pasa. En cambio, un embajador, cada uno, turista, embajador, pueden ser extranjeros. Embajador viene con un propósito, viene con una misión, está representando a otra autoridad. Y que como la gente vea a ese embajador, si ese embajador está con mal testimonio, si ese embajador está viviendo una vida que está manchando el país que representa, no solamente afecta a él, puede afectar la relación entre los dos países, puede estar perdiendo influencia el país que representa. Así que lo que pasa es que Dios es la nación, es nuestra patria y Él nos ha enviado a nosotros como embajadores, especialmente los obispos y diáconos, somos embajadores de Cristo y es muy importante los etos, es muy importante cómo nosotros vamos a estar viviendo. Eso es donde nosotros podemos ver, porque aún el mundo entiende de que el representante de una empresa tiene que portarse. Recuerdo estar en La Serena, alguien de mi iglesia trabajaba como vendedor de Coca-Cola y me dijo, pastor, si yo fuese pillado tomando un Pepsi en público, me despide. Un vendedor de Coca-Cola tomando un Pepsi, ¿qué importa? ¿Qué está diciendo? Prefiero Pepsi sobre Coca-Cola. Y afuera. Entonces, imagínense, yo represento a Dios, pero voy a vivir como el diablo. Fuera. No sé si entienden. Así que había en nuestro tiempo también en La Serena, había en un colegio adventista grande, había cierta iglesia ya, y me acuerdo que uno de los hombres que estaba en mi iglesia también trabajaba en unos supermercados y dijo, él conocía, porque antes era de ese adventista, y él me dijo que era increíble porque la iglesia adventista prohíbe comer carne. Pero él dije, este líder de la iglesia venía con su carro de supermercado lleno de carne. Entonces él dice, el mensaje de la boca era carne, no, es de contra, no debemos comer carne. Pero allá en el supermercado está comprando carne, me imagino, no es para distribuir a lo demás, sino que he dicho, ha hecho, mucho trecho. Entonces cuando uno piensa de esas cosas, pensaba la palabra hipócrita. Hipócrita significa en griego es un actor, una máscara. Entonces, queremos tener líderes que no son actores, no actúan espiritualmente en la casa, aquí en la casa saca su máscara, saca su camisa espiritual y vive como el diablo. Tampoco queremos que ellos vivan de una manera en la familia, que así, pero también en el público no. Entonces, hipocresía significa falso. Integridad significa íntegro, ¿cierto? Todos
es lo mismo adentro por afuera. Entonces, integridad significa que lo que yo veo es lo que es. Es igual como lo opuesto de hipocresía. Una persona que anda con integridad dice que yo creo que ser honesto es una virtud que debo practicar aún cuando estoy en negocios, aún en el mundo de economía y todo esto, voy a tener integridad, voy a actuar igual allá como acá. Sinceridad sincera, ¿cierto? He hablado en muchas ocasiones que cuando en los tiempos antiguos había una vasija de greda que estaba vendiendo y después de prepararlo al horno de la greda, etc., de repente encontraba que había una grieta. Normalmente cuando una grieta ellos rompen la cosa porque ya no sirve, pero algunos sin escrúpulo tomaría ese jarro, digamos, o esa vasija y llenaría la grieta con cera, después pintando arriba todo, así que a vista se ve sano. Pero resulta que una vez que ya está usado, quizás en un horno o algo así, se derrite la cera y se rompe la vasija o el jarro. Por esa razón, algo que era firme, sin cera, era una persona que no estaba como pintado sano, pero adentro no lo es. Entonces, estos hipocresía, integridad, sinceridad, credibilidad son áreas donde nosotros estamos hablando para el siervo de Dios, el que quiere subir en rango. Credibilidad significa que él es creíble, es decir, que si dice algo es su testimonio de ethos o su ética o su forma de ser, no va a descalificar para predicar el Evangelio. Dice 2 Corintios 3, versículo 1 y 2, dice que vosotros sois cartas leídas, es decir, que mi gente está más a veces mirando cómo vivo que cómo hablo o predico. Yo quiero ver de cuando yo salgo del portón acá y voy caminando hacia mi edificio, subiendo, trato de cuidarme bien cómo hablo y mis reacciones al conserje y todo, a los otros vecinos, aunque a veces hay ciertas injusticias que suceden, pero no, yo digo, mi vida es como una Biblia caminando, así dice el video, es cartas leídas por todos los hombres, que no va a leer ninguna Biblia, va a leer solamente el siervo del Señor. Entonces, por eso dice acá, que tenga buen testimonio de los de afuera, dice. Cuando uno tiene una fotocopiadora, ¿cierto? Y tenemos como una impresora fotocopiadora, ¿qué pasa cuando los cabezales están sucias? Entonces uno trata de sacar una carta, pero sale la copia manchada. A veces no se puede usar. Y eso es lo que pasa. El original estupendo, excelente, bonito, pero la copia, Y eso es lo que pasa. El mensaje sale de Dios súper bien, pero si nuestros cabezales están manchados o sucios, el mensaje que sale de nosotros no demuestra realmente cómo era el mensaje saliendo de Dios. Entonces, con eso de estos, miren lo que dice. Habla de autocontrol. Esto significa que el ministro debe estar en control en todo momento. En pánico o cualquier cosa, el ministro está bajo control. Sobrio, dice. Esta cualidad literalmente lleva la idea de mantener la cabeza en toda circunstancia. No está en pánico. Es decir, que ya empieza a mover un poco a la iglesia y el primero para roncar es él. ¿Entiende? Tiene que ser él, como las azafatas allá en un avión cuando hay turbulencia, que debe ser ellos manteniendo la cabeza, dice todo calma. Ver si la azafata está gritando histéricamente, ¿qué va a pasar con todos los pasajeros? Entonces, como ese crucero cerca de Italia que se hundió, y el primero para salir del buque o de ese crucero es el capitán del barco. Imagínense. Entonces, ese tipo de persona no debe ser un obispo, así que debe autocontrol, sobrio, prudente, habla de su habilidad de tomar decisiones sabias. No es perfecto, va a equivocarse, porque ¿quién no se equivoca? Pero el patrón de su vida es tomando decisiones sabias. Decoroso significa ser disciplinado, tener la vida en orden, ser una persona organizada, uno que llega a la hora. ¿Conoce gente de la iglesia que quiere tener ministerio y siempre llegan atrasados a su propia actividad? O yo conozco muchas veces que tenemos actividad y yo puedo decir, mira,
debe ser como 5 minutos para terminar porque ya me está entrando tal hermano de la iglesia. Hay ciertas personas, lo siento, hay ciertos hermanos súper desordenados con tiempo. Y no piensa que Dios puede utilizar tal persona como obispo si no puede ver el reloj, porque eso significa que, mira, no puedo salir de la casa a las 10 de la mañana y llegar a las 10 de la mañana a la iglesia. Tengo que estar tomando esto. Incluso yo siempre pido que los siervos del Señor del ministerio siempre lleguen por lo menos una media hora antes por cualquier eventualidad que puede suceder. También entonces, una persona que ordenada, una persona que se viste ordenadamente, ahí uno llega acá y la camisa está afuera y su forma de vestir es muy desordenado, ¿qué mensaje está haciendo? Entonces dice, no pendenciero, que significa no es contenciosa, que tiene la mecha corta. ¿Conoce gente? Está en la clase y todo está bien y alguien dice, oh, perdón. Empieza ese, no, mecha corta. Si no puede mantenerse, si no puede gobernarse en medio de conflictos o problemas, etc. Ese dice no pendenciero. O dice también apacible, semejante que no se enoja fácilmente, parecido. Siempre busca la paz con los demás. Pero supongamos hay un sea pastor, sea líder, etcétera, que dice, cuidado, no diga nada frente a él, porque no sabemos cómo va a reaccionar. O yo conozco algo que la esposa dice, no diga nada a mi marido, porque si él supiera, va a ser muy mal conmigo. Imagínense alguien que va a ser un líder y todo tiene que cuidarse con él. Entonces, en ese caso también toca sus finanzas, en ese sentido, porque una de las áreas donde más pastores pueden caer es la parte de dinero. Entonces dice que, y esa área, Mateo 6, 21, donde está vuestro tesoro, ahí está su corazón. Si hay pastores que la única cosa que sale de su boca es diezmo, ofrendas, plata, y cuando una persona de repente no da su diezmo, está echado de la iglesia, ¿sí? Cuidado de ese tipo de personas porque no está cumpliendo acá. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿okay? No avaro. Dice, y agrego uno más acá que es controversial para algunos, pero dice, no dado al vino. No dice que no toma mucho, dice, no dado al vino. A mi parecer, de que hay muchas más opciones, mi convicción es, y yo leyendo acá, es decir que no es un gran sacrificio si yo para ser el ejemplo de la congregación o ejemplo a un grupo de jóvenes que yo no voy a tomar. Dice, por ejemplo, la mamá de Salomón, dice Lemuel, allá en Proverbios, dice, hijo, eres un rey, no toma, básicamente dice, capítulo 21 si no me equivoco, no toma, da alcohol al que está desfalleciendo. Léelo, en otra palabra dice que alcohol es para perdedores. No para líderes, porque ese afecta su manera de pensar y no va a juzgar con juicio si está bajo influencia de alcohol. Y alguien dice, no, es un poquito nomás, pastor. Pero él, en verdad, ese poquito es la primera cosa que pierde con esa reacción química. Cuando el alcohol está en la sangre, empieza a sacar oxígeno del cerebro, parece que alguno se sienta bien. Entonces, ¿qué es la primera cosa que pierde? La habilidad de decidir cuándo paro. Entonces, es mejor ni siquiera empezar que tratar de decir que no, solamente uno a poquito. Entonces, con todo esto, dicen, no dar al vino. Después, vamos a hablar de pathos, la pasión. Es decir, que sentimiento. Si uno pastor llega, yo he visto pastores que, ok, hermanos, vamos a tener el mensaje hoy día. El Señor dice, cuidado, hay un infierno para evitar. Y tiene que hacer esto, oh, gloria al Señor, ¿entiendes? Y uno ve nada de pasión, nada de entusiasmo. ¿Y qué es esto? He visto los jóvenes que están en los semáforos, ¿cierto? Pasando ciertos folletos, etc. Es como ese emoji que dice, El siervo del Señor no debe ser lo mínimo, ¿qué importa? Es la diferencia entre un joven cuando la mamá pide que lava la loza en la casa. Entonces el joven está lavando la loza en la casa, es como... Después la polola invita a la casa y la mamá dice, ¿alguien me puede ayudar con la loza? Tía, yo lo hago. Y el mismo joven, ¡ay! Mira la diferencia y la motivación. Con la mamá de la polola,
pasión. Así que en ese sentido dice que nosotros debemos con pasión entregar el mensaje del Señor. Es como la diferencia: alguien está vendiendo y no recibe nada, pero alguien venden por comisión. Fíjense en los vendedores por comisión, que ellos andan con mucha pasión en lo que está haciendo, porque hace la diferencia en lo que va a tener el sueldo al fin de mes. Entonces, 1 Corintios 9 y versículo 16, Pablo dice que ay de mí si yo no anunciara la salvación. Hay que tener pasión. Mire, quiere ver a alguien con pasión. Mire, hermano, el pastor Abner, cuando está hablando sobre ala de gracia, que van a ir a la isla de allá, entonces entusiasmo y pasión. Y eso es lo que Dios quiere, que alguien que está en el ministerio tiene una pasión única para que haga las cosas del Señor. No es como, sino no, con tanta pasión queremos hacer la cosa. Había un joven que quiere ser misionero, tuve que ir a predicar en muchas iglesias, y llegaron a esta iglesia, y yo no era pastor, yo trabajaba en el equipo de pastores, pero el pastor estaba mirando el que predicó, y con tan poco entusiasmo, hablando así, yo quiero ir a ganar al mundo agrícola, que el pastor dijo, mire, si no hubiera prometido que iba a aportar, yo no habría hecho por haber escuchado tu mensaje, porque no había pasión, no había entrega, no había entusiasmo. Así que es como no creer ni siquiera el mismo mensaje que estaba predicando. Y Pablo dice que rogase, pues si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, según el Corintios 5:20, hablando de embajadores, os rogamos que sea reconciliado a Dios. Habla de pasión, hermano. La gente no importa tanto lo que conocemos hasta que sepan cuánto los amamos. Vemos el Teletón, que todos los años acá aparece en noviembre ahí, el Teletón. Miren la pasión de lo que está participando para que podamos hacer una diferencia en Chile. Y eso es solamente para ayudar la salud de la gente. Imagínense si estamos ayudando las almas, rescatando el infierno. Es tiempo de tener pasión. Ethos, pathos, y dice que un hospedador significa amor hacia los desconocidos. Dice que es amable, que significa gentileza, paciencia, justo, moderado en tu trabajo con su prójimo, no alguien dedicado solamente a reglas, sino para tratar de ayudar a las personas. Es decir, que ese de Pafos es como cuando uno está en viaje de Iquique a Antofagasta y está entre los cerros y está mirando el teléfono cuántos bares tiene, porque el satélite está bloqueado por las montañas. Y si un solo palo, o dos, o tres, entonces 5. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros cada uno tengamos 5 palos, es decir, que Dios puede utilizarnos en nuestro mensaje a nuestro prójimo acá. Y finalmente, logia, que no vamos a tocar mucho el tiempo porque ya pasó el tiempo, pero logia es la palabra que es el mensaje actual. Si hubiera estado en ese avión, el vuelo 77 de United, que tenía los terroristas, que al final chocó con la tierra, y ellos sabiendo que tiene 20 minutos de vida, nada más, ¿qué habría sido su mensaje a los otros pasajeros en estos 20 minutos? Piensa. No sabemos cuántos minutos, meses. Yo creo que en ese COVID, todo lo que vemos en el mundo ya está cambiando. No vuelve a la normalidad de antes, nunca. Entonces nuestro mundo ya está acelerándose hacia la venida de Cristo. Y todavía Dios quiere utilizarnos porque como el Titanic está hundiendo, entonces tenemos poco tiempo que queda. La idea no es tratar de disfrutar la última noche en este lugar, tratando de rescatar almas. Y eso es lo que debe ser nuestra idea. ¿Por qué necesitamos más obispos, más iglesias, más líderes en la iglesia? No menos, más. Ethos, pathos y logia, el mensaje de Cristo. La razón por qué no necesitamos más libros, la razón por qué no necesitamos más profetas, es porque el mensaje de Cristo fue perfecto la primera vez que nos entregó. No hay nada malo con el mensaje, el problema es que no está el mensaje llegando a la gente, porque los cristianos están portándose de una manera que descalifica que la gente escuche. Es tiempo que tenemos ethos, pathos y logia. Y dice aquí, logia es importante porque dice, según de Corintios 4, versículos 2 y 3, no adulterando la palabra de Dios. Dice, no un neófito, algún neófito no sabe lo que es, todavía es nuevo. Dice que apto para enseñar, 2 Timoteo 2:2, idóneos para enseñar, 2 Timoteo 2:24, apto para enseñar. El siervo de Dios debe no solamente saber la palabra de Dios, debe saber cómo presentar
y presentar de una manera interesante, presentar de una manera que uno puede entender, presentar de una manera que uno puede aplicar. Así que no necesitamos solamente a alguien así, 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 necesitamos saber, dame una estrategia de vida. No me importa si alguien quiere predicar y dice que yo estoy mal en lo que hago, amén. Pero no me dejen en el suelo. Dame un mensaje para levantar mi ánimo y dame una estrategia para tener victoria. Esa es la idea. Queremos dar mensaje de la palabra de Dios para ayudar a levantar a la gente y tener estrategias para seguir adelante. Ya se acabó el tiempo, pero resulta que yo me acuerdo, estaba en La Serena y una persona que se cambió de iglesia y llegó a nuestra iglesia y me dijo, en la iglesia de donde yo vengo, eso es lo que me dijo, en la iglesia de donde yo vengo, el último que llega predica. Imagínense. Así que tenemos que, mira, y dijo una vez una niña de 12 años llegó último, y ella tuvo que subir al púlpito y predicar. Esa no es la palabra de Dios. Así que queremos que gente esté preparada y su vida y todo encaja con el mensaje. Es decir, el obispo quiere subir en rango, lea 1 Timoteo 3, versículos 1 a 8 y ver si está un tic tras cada uno de estos. Pero comienza con, si alguno anhela obispado, buena obra de deseo. Gracias.